Tema 4 de la unidad 2. Ahora vamos a tratar sobre las medidas de posición. Las medidas de posición nos facilitan información sobre la serie de datos que estamos analizando. Las medidas de posición más utilizadas son los cuartiles, deciles y percentiles. Aquí en la imagen puedes observar, por ejemplo, cómo este conjunto de datos ha sido dividido en 4 partes. Aquí, este otro conjunto de datos ha sido dividido en 10 partes. Así, las medidas de posición que corresponden a cada parte, en este caso, son denominados cuartiles, y las medidas de posición que corresponden a cada una de las partes, en este otro caso, son llamados, por ejemplo, deciles. Vamos a conocer con mayor precisión cómo se ejecutan las medidas de posición que en general facilitan la interpretación de la información estadística. Empecemos por los cuartiles. Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, donde Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% del conjunto de datos. Vamos a ver cómo calcular las posiciones de los cuartiles Q1, Q2 y Q3 de un conjunto de datos no agrupados. Tomemos como ejemplo 1 este conjunto de datos no agrupados. Observemos y contemos el número de datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. De estos 11 datos vamos a obtener la mediana. La mediana entonces divide a nuestro conjunto de datos en 2 partes iguales. Luego, en esta primera parte tenemos 5 datos y la mediana de estos 5 datos es 6. Y de este otro conjunto de datos es 8. De esta forma obtenemos los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Nota que el cuartil Q1 le corresponde al 25% de los datos, el cuartil Q2, que es la mediana de todos los datos, le corresponde el 50% de todos los datos, y el cuartil Q3 el 75% de todos los datos. Aquí se ilustran los respectivos cuartiles que hemos determinado. Veamos algunos ejemplos más. Sea el siguiente conjunto de datos, de los cuales queremos calcular los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Ordenamos los datos en forma creciente o ascendente, y a la vez que ordenamos, contamos el número de datos. En este caso se trata de 10 datos. Luego obtenemos la mediana de los datos. La mediana de los datos ocupa la posición número 5. Esta es la mediana de los datos. Nota que la mediana divide al conjunto de datos en 2 partes. En la primera parte tenemos 5 datos y en la segunda parte también 5 datos. Una vez
que hemos identificado la mediana, determinamos la mediana de la primera mitad, en este caso 15. Luego la mediana de la otra mitad, 43. Entonces los cuartiles son 15, 40 y 43. Veamos este otro ejemplo. Tenemos aquí un conjunto de datos y queremos determinar los cuartiles. Primero ordenamos los datos en forma ascendente a la vez que contamos el número de datos. En este caso 6. Al ser un número par, la mediana es la media aritmética entre los datos que ocupan la posición 3 y 4. Los datos que ocupan la posición 3 y 4 son 36 y 39. Sacamos la media aritmética de 36 y 39. Esto es 37,5. Luego la mediana de la primera parte sería 15. Luego la mediana de la segunda parte, 40. Entonces los cuartiles serían 15, 37,5 y 40, tal como se ilustra en esta expresión. Como has notado, los cuartiles se determinan a partir de las medianas de los conjuntos de datos que tenemos. Ahora vamos a ver cómo realizar el cálculo de cuartiles para datos agrupados. En primer lugar, en la tabla de las frecuencias acumuladas, buscamos el intervalo de clase donde se encuentra el cuartil K, de acuerdo a la siguiente fórmula. Luego aplicamos la siguiente fórmula para calcular el cuartil 1, 2 o 3. K es un número que nos indica el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Veamos un ejemplo del cálculo de cuartil. Calcular el cuartil 1 de los siguientes datos mostrados en esta tabla. Nota que tenemos aquí los intervalos de clase, la frecuencia absoluta y aquí al costado la frecuencia absoluta acumulada. Para calcular el cuartil 1, primero calculamos con la fórmula Kn sobre 4. El resultado de ejecutar esta operación nos da 16,25. Este valor lo buscamos en las frecuencias acumuladas. $16,25 se ubica en el intervalo de clase número 2. Aquí tenemos entonces ya resaltado el intervalo de clase donde se encuentra el cuartil 1. Ahora utilizamos la fórmula del cuartil para obtener el cuartil 1. Una vez que hemos identificado el intervalo de clase donde se encuentra el cuartil, ubicamos el valor mínimo de dicho intervalo de clase, en este caso 60. LI es 60. Aquí lo hemos reemplazado. Aquí está el resultado anterior, 16,25, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo de clase donde se encuentra nuestro cuartil en cuestión. En este caso, 8. Es la frecuencia acumulada anterior a nuestro intervalo de clase donde se encuentra el cuartil 1, dividido entre la frecuencia absoluta de nuestro intervalo de clase, que en este caso es 10, multiplicado por el ancho de la clase. Recuerda que el ancho de la clase se obtiene con la resta de los valores extremos del intervalo, en este caso 70 menos 60.
10. El resultado es 68,25. El cuartil 1 vale 68,25. Veamos ahora los deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Así como los cuartiles eran los 3 valores que dividen a los datos en 4 partes iguales, ahora aquí los deciles son los 9 valores que dividen a la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles, por lo tanto, nos dan los valores correspondientes al 10, al 20, así sucesivamente hasta el 90% de todos los datos. Hay que tener en cuenta que el decil 5 coincide con la mediana. Veamos aquí cómo se hace el cálculo de los deciles para datos agrupados. Del mismo modo que hemos ejecutado con los cuartiles, primero hacemos el cálculo con esta fórmula para determinar dónde se ubica nuestra clase de datos que contiene al decil en cuestión. Luego aplicamos la siguiente fórmula para encontrar el decil que deseamos. Así, por ejemplo, calcular el decil 1 y 9 del siguiente conjunto de datos dado en esta tabla. Ya, primero, vamos a calcular el decil 1. Para ello, primero calculamos con esta formulita K por n entre 10. Como deseamos el decil 1, K toma el valor de 1. Luego este valor lo buscamos en la frecuencia acumulada para encontrar nuestro intervalo de clase que contiene al decil 1. Aquí 6,5 se encuentra dentro de la frecuencia acumulada del primer intervalo de clase. Entonces, este es nuestro intervalo de clase donde se ubica el decil 1. Aquí lo resaltamos de color amarillo. Ahora calculamos el decil 1 con la siguiente fórmula. LI viene a ser el menor valor en el intervalo de clase que estamos trabajando. En este caso 50. Luego sumamos aquí 6,5, el valor que hemos obtenido anteriormente, menos la frecuencia acumulada anterior a nuestro intervalo de clase. Como este es nuestro primer intervalo de clase, la frecuencia acumulada anterior es 0, puesto que no existe un intervalo de clase anterior. Por eso le hemos añadido 0. Es dividido entre la frecuencia absoluta de nuestro intervalo de clase, 8, multiplicado por el ancho de clase, 60 menos 50, 10. El resultado del decil 1 es 58,12. Ahora vamos a calcular el decil 9. Primero calculamos con la fórmula K por n entre 10. Y luego este valor que hemos obtenido lo vamos a buscar en la tabla de las frecuencias acumuladas. 58,5 se encuentra en este intervalo. Entonces, aquí está resaltado el intervalo de clase, donde se encuentra el valor de 58,5. Y entonces vamos a utilizar la fórmula para calcular el decil 9. LI es el menor valor del intervalo de clase, en este caso 100. Como ustedes pueden notar, he reemplazado 100. Más este valor, ya lo hemos calculado, vale 58,5, lo reemplazamos acá, menos la frecuencia acumulada anterior
a nuestro intervalo de clase donde se encuentra el decil 9. En este caso, la frecuencia acumulada anterior es 58. Reemplazamos 58 entonces, acá está 58, dividido entre la frecuencia absoluta de nuestro intervalo de clase. La frecuencia absoluta de nuestro intervalo de clase es 5, multiplicado por el ancho de clase, que es 10. El resultado, 101. El decil 9 vale 101. Percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Ten en cuenta que el cuartil son los 3 valores que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Los deciles son los 9 valores que dividen a la serie de datos en 10 partes iguales. Y los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1, al 2, así sucesivamente hasta el 99% de los datos. El percentil 50 coincide con la mediana. Veamos cómo se ejecuta el cálculo de percentiles. Primero debemos utilizar esta fórmula para obtener un valor que nos va a ayudar a identificar en la frecuencia acumulada dónde está el intervalo de clase que contiene a nuestro percentil en cuestión. Aquí K representa nuestro percentil, ya sea el percentil 1, cuando K vale 1, 2, cuando el percentil es el percentil número 2, y así sucesivamente hasta el percentil 99. Para calcular el percentil 1, 2 o el percentil 99 utilizamos la siguiente fórmula. Veamos el ejemplo de cálculo de percentiles. Calcular el percentil 35 y 60 de los siguientes datos. Vamos a hacer el cálculo del percentil 35. Primero utilizamos la siguiente fórmula, donde el valor resultante nos va a permitir identificar nuestro intervalo de clase donde se encuentra el percentil 35. 22,75, busquemos aquí en las frecuencias acumuladas cuál de los intervalos contiene a 22,75. Efectivamente, se trata de la tercera clase. Aquí, en este intervalo de clase, se ubica el percentil 35. Ahora vamos a utilizar esta fórmula para calcular el percentil 35. K toma el valor de 35. Entonces, el menor valor del intervalo de clase es 70. Reemplazamos aquí entonces 70. Luego está este producto que ya lo hemos calculado, que es 22,75, y lo colocamos aquí, menos la frecuencia acumulada anterior a nuestro intervalo de clase, que es 18, dividido entre la frecuencia absoluta de nuestro intervalo de clase, que es 16, multiplicado por el ancho de clase, que es 10. El valor del percentil 35 es 79,97. El percentil 35 se ubica en este intervalo de clase y su valor es 79,97. Calculemos ahora el percentil 60. Primero calculamos con esta fórmula para luego buscar en la columna de la frecuencia acumulada donde se encuentra nuestro intervalo de clase que contiene el percentil 60. 39 se ubica aquí en el cuarto intervalo de clase, de 80 a 90. Entonces el percentil 60 se encuentra en este intervalo. Aquí está resaltado el intervalo y vamos a reemplazar luego aquí en la fórmula para calcular el percentil 60. LI
recuerda, es el menor valor del intervalo que hemos identificado, en este caso 80. Reemplazamos aquí 80. Luego está el valor que hemos calculado anteriormente, que es 39, menos la frecuencia acumulada anterior a nuestro intervalo de clase, que sería 34. Reemplazamos aquí está 34, dividido entre la frecuencia absoluta, que es 14, aquí está 14, por el ancho de clase. Operamos este resultado y el valor es 83,57. De esta forma hemos calculado el percentil 60. Bien, hemos acabado el tema 4. Fácil, ¿verdad? Puedes volver a repasar y ver cómo se han calculado las diferentes medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Nos estamos viendo luego en la unidad número 3, esperando siempre de tu máximo esfuerzo para que puedas ir mejorando y puedas tener buenas calificaciones y sobre todo puedas ir comprendiendo cómo la estadística nos ayuda a interpretar información que más adelante puede sernos útil en la toma de decisiones cuando estemos laborando. Entonces nos vemos en la unidad 3.